Soy Darío Toro Ochoa y mi retrato es una vida dedicada al servicio de la comunidad, de la gente y a disfrutar de lo que más me ha gustado, la lectura. Pues si a mí me hablan de mi abuelo, para mí lo es literalmente todo. O sea, mi abuelo es el ejemplo, es literalmente como lo que me impulsa cada día y lo que me hace como todavía aferrarme tanto a la familia. El abuelo es como el pilar de la casa, el cimiento, el todo. Él para nosotros es lo más importante. Bueno, mi papá significa en mi vida pues la figura paterna de una casa donde los únicos hombres éramos él y yo, una familia con una abuela, con una madre y 3 hermanas, entonces esa figura masculina es muy importante en mi vida. Nací en Salgar. Ahora el 25 de diciembre cumplí mis primeros 1014 meses de vida. Los primeros 1014 meses. O sea que yo soy modelo 40. Nací el 25 de junio del 40 en Salgar. Viví de niño en unas fincas que tenía papá de ganado por allá en Salgar. Y después con la violencia nos tuvimos que volar para Concordia. Papá tenía una casita allá y entonces nos fuimos a vivir a Concordia. Ahí estudié hasta 4º de bachillerato porque no había sino eso. Y después entonces me fui a estudiar los grados 5º y 6º de bachillerato, 10º y 11º ahora, en el Liceo San José del Citará de Bolívar, Antioquia. Después ya comencé a trabajar aquí en Andes el 22 de febrero del 63 como profesor de español y literatura. Lo veo como un campesino que buscó por todos los medios estudiar y así haya sido accidental porque el rector de Ciudad Bolívar le ofreció, yo pienso que de alguna manera buscó salirse de ese ambiente campesino, de esa finca donde vivió en su infancia e intentar hacerse pues a una carrera o a un trabajo que fuera tan digno como el de ser campesino, pero que le abriera otras posibilidades. Bueno, mi infancia fue en unas fincas de Salgar que tenía papá pues por allá. Ellos tenían lechería y a mí me tocaba encerrar los terneros y ayudar por allí en el ordeño de las vacas y esas cosas. Y en el mantenimiento de los potreros yo winchaba. Es una palabra que ustedes seguramente no tienen ni idea que es winchar y que es un winche. Un winche era una herramienta que existía parecido como a un recatón, pero era con un filo por un ladito y entonces con eso cortaba uno el helecho y las malezas de los potreros. Entonces yo hacía unos destajos con papá, él me pagaba para que yo le limpiara los potreros, me ha gustado trabajar desde niño. Y entonces me crié a toda leche, como dice el cuento. Allá hacían quesitos, vendían leche, vivíamos muy bueno. Éramos 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres. De esos solamente quedamos 2. Yo soy el 6º de la familia y Marina, la otra hermana que queda viva, es la 7ª. Como dicen por ahí, casa de abuelos, siempre van a haber
gritos de niños, siempre va a estar como la familia y todo. Y eso literalmente es mi casa, o sea, mi casa es como una casa de locos cuando estamos todos reunidos. Nos gusta mucho oír porque a él le encanta la bulla, o sea, él no puede soportar que en la casa haya silencio. Entonces, para él que los nietos hayan crecido, que los hijos hayan crecido, fue muy duro porque era sentir ya empezar como ese silencio en la casa, como que ya no habían risas, no habían gritos, no habían juegos. Él nunca nos regañó, jamás. Porque mi abuelo, entre usted más bulla hiciera, a él más le gustaba. Y él se reía y todo para él es gracioso. Y él ama a los niños. Entonces, cuando éramos chiquiticos, él nos dejaba hacer muchas cosas. Pues nosotros literalmente éramos muy libres. Éramos como si yo quería saltar, si yo quería gritar, si yo podía hacer todo eso porque él no me iba a decir nada. Entonces es muy charro porque él cuenta mucho una historia y la cuenta y se ríe como si la estuviera viviendo en ese momento de cuando yo era chiquita. Y es que nosotros siempre hemos sido de gatos. Entonces yo saqué un gato y yo lo cogí, él dice que de las paticas, y que yo lo llevé a donde estaban todos y que yo dije, ay, el gato es gata. Entonces él dijo como yo, ¿de dónde sacó eso? Y él se muere de la risa. Y aparte una vez tuve que escribir para el colegio, me hicieron una pregunta, ¿qué eran los niños? Y yo dije que eran una cosa fastidiosa porque a mí los niños me caían mal. Entonces yo dije que eran una cosa fastidiosa y no recuerdo qué más, pero él sí se acuerda realmente qué dije y él se muere de la risa contando esa historia porque él dice, Nine era muy charra chiquita, o sea, él a todos los nietos y a los hijos les tiene sobrenombres. Él no nos dice por el nombre, la forma de él expresar cariño, él no te va a decir a ti, ay, te quiero mucho o te amo, sino que él te va a poner un sobrenombre o va a llevar lo que más te gusta de comer, esa es su forma de mostrar cariño. Entonces a mí me dicen Nine Toro, a mis primos le dicen de una manera diferente y cada uno tiene un sobrenombre. Pues a él yo creo que le ocurrieron mil anécdotas porque entre otras cosas con el personal, los profesores y el personal de la granja, él siempre fue muy jocoso, muy dicharachero, es decir, ha sido una característica de él, a pesar del temperamento fuerte que ha tenido toda la vida, buscar siempre lo gracioso, tiene muy buena memoria, entonces debe de tener mil anécdotas, pero en mi relación como hijo pues con él, más que anécdotas y cosas, un recuerdo de un padre que jugó mucho con nosotros cuando necesitábamos que los padres jugaran con nosotros, ¿cierto? Una cosa que parece pues increíble para quienes lo conocen, pero esos primeros 10 años fueron de mucho juego con él en la casa. Un padre muy tranquilo, pero muy pendiente de los hijos. Es decir, cuando uno tenía una dificultad, un problema de salud, ese hombre se transformaba completamente. Entonces, a pesar de su tranquilidad, la tranquilidad era una manera de expresar, diría yo, como todo lo que le importa en la vida, ¿cierto? La tranquilidad. Él no es muy afectuoso, no es muy de expresar sentimientos, lo entiendo, su alma tal vez un poquito campesina hace que eso pueda ser entendido como un síntoma de debilidad, ¿cierto? Pero a pesar de su tranquilidad y de no expresar muchas cosas, es un hombre que se preocupa mucho por todo, ¿sí? A pesar de su tranquilidad. No, pues cuando yo estaba estudiando allá, la conocí y nos cuadramos y tal cosa, y entonces después de ya que comencé a trabajar, nos casamos a los 2 años de estar trabajando. Nos casamos el 21 de diciembre del 64. Tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Todos viven aquí en Andes y estamos bien organizados. Tengo 6 nietos, ya tengo una bisnieta que es una belleza. Vive en Taparteo en este momento. La mamá es nieta mía, pues, y es psicóloga, trabaja con bienestar familiar ahí en Taparteo. Cuando mi abuelo conoció a mi abuela era una persona
como muy fuerte de carácter, o sea, mi abuela era más dominante, como que tenía una presencia como más fuerte, y mi abuelo siempre ha sido muy tranquilo, muy relajado. Para él, como que la vida, como que, ay, ¿para qué estresarse? Él es como todo tranquilo. En cambio, mi abuela era una persona que sí se preocupaba más, que sí era como más pendiente, entonces el uno complementaba al otro. Era muy charro como la dinámica familiar cuando, por ejemplo, estábamos en la casa y mi abuela se enojaba con mi abuelo y me mandaba y me decía, Kate, vaya, dígale a su abuelo que sí quiere comer. Y yo iba y le decía, abuelo quiere comer, o sea, yo era como la intermediaria. Y él, sí, dígale a su abuela que sí quiero comer. Tocaba volver a decirle, abuela, sí quiere comer. O sea, como esa dinámica fue muy graciosa en mi casa, pero pues siempre estuvo presente. Cuando mi abuela pues fallece, ella pues falleció de un momento a otro, digamos que fue muy inesperado, no se esperaba algo así y fue muy duro. Cuando mi abuela fallece, digamos que fue un golpe muy duro para todos, o sea, para mis tíos, para mi mamá, para mi abuelo, para los nietos, o sea, para todos. Porque si mi abuelo fue mi papá, mi abuelo fue mi mamá, entonces fue difícil. Fue la primera vez que en la vida yo vi llorar a mi abuelito. Fue la primera y única vez, o sea, por mi abuela fue difícil, porque fue su compañera de vida, o sea, a pesar de que era de esos matrimonios viejitos, de esos antiguos, ellos se amaban a su forma, a lo que fuera ellos se amaban, y fue muy difícil, todavía es un tema muy difícil, pero pues ya nos resignamos, ya es como que hay que superar, ¿cierto? Pero a pesar de eso, hay que verle siempre el lado positivo a todo, y eso nos unió como familia, o sea, no lo dejamos solo, que era la preocupación que yo creo que ella tenía, que era que lo fuéramos a dejar solo, y no lo hemos dejado solo. Los hijos siguen ahí, los nietos seguimos ahí, y mi abuelo cada día pues se va reponiendo, pero sí se siente la soledad, sí se siente el vacío, porque ya no está la que le calienta la comida, la que lo molesta, la que le pedía plata para el bingo, ya le rinde más la plata por el bingo, pero sí se siente el vacío. Yo sé que él lo siente, y pues desde ahí pues él no ha tenido como a nadie más, o por lo menos no nos ha presentado a nadie más, pero yo sé que a mi abuela le hace mucha falta, así sea para regañarlo, así sea para mirarlo feo porque se enojó, a él le hace mucha falta a mi abuelita. Estoy seguro que sí, porque a todos nosotros nos hace mucha falta mi abuela. Bueno, mi papá tiene una característica que no sé si es una virtud y no sé si es admirable. Es muy tranquilo. Es muy tranquilo con las cosas que a la gente le parecen importantes. Por ejemplo, celebrar un cumpleaños, a él no le importa eso. Recordar ciertas fechas y cosas, a él no le importa eso. El lujo, la ostentación, la decoración, tener 1000 cosas en la casa, a él no le importa eso. Alguna vez, no me lo dijo a mí, pero sí se lo dijo a una hermana, y él dijo cuando intentábamos moverlo de la casa donde está viviendo, y dijo, yo soy capaz de vivir toda la vida con una cama y una silla donde sentarme, yo no necesito nada más. Entonces, es una persona muy tranquila, repito, no sé si es una virtud, no sé si eso sea admirable, pero tal vez eso sea lo que lo mantenga tan sano a sus 84 años más o menos. El que no estudia es una cosa rara. En mi época el que estudiaba era la cosa rara. Entonces casi todo el mundo era analfabeto. Y entonces mamá sí era amante a la lectura y tenía algunos libritos y nos leía cuando estábamos niños. Y como yo vivía en una finca, entonces no tenía forma de estudiar. Entonces Norma, la hermana mía, que era la tercera de la familia, me comenzó a enseñar a leer y a escribir, y mamá también y tal cosa. Y tuve un tiempecito, unos meses por allá en una escuelita
de una señora, una escuelita particular. Le pagábamos a la señora y aprendí algo. Y comencé desde esa época el amor por la lectura, ya estudiando en primaria y en el bachillerato y todo eso. No perdí oportunidad de leer. Ya les dije antes que estuve hasta de bibliotecario en el liceo porque me encantaba estar en contacto con los libros, y esa es mi vida. La vida ahora, que como no hago nada, no me queda tiempo libre, entonces leer y hacer crucigramas. He leído bastante y todos los días leo. Yo me acuesto generalmente a las 2 de la mañana, me quedo leyendo, veo televisión temprano, noticias y tal cosa, y después me encierro en mi pieza a leer y a hacer crucigramas en ese momento. Con relación a algo que me haya enseñado, es muy curioso porque nunca tuvo la pretensión de enseñarme nada. Voy a hablar específicamente de un asunto que me parece importante, dado que yo soy educador, y es que nunca se propuso que yo fuera lector. Nunca nos dijo que leyéramos. Pero en mi casa, desde muy niños, siempre hubo una biblioteca y al alcance de la mano de nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos el primer triciclo en la casa, que yo cada ratico con el triciclo me chocaba contra la biblioteca y rodaban unos libros, caían otros. Es decir, yo desde muy niño siempre tuve libros en la casa. Bueno, todos nosotros en la casa. Siempre hubo libros al alcance de la mano. Nunca un problema de que no los cogiéramos o que... No, siempre libros al alcance de la mano. Y esa biblioteca iba creciendo. Entonces, nunca nos dijo qué leer, pero siempre vimos libros al alcance de la mano. Y dos, lo recuerdo muchísimo, es un recuerdo bastante fijado en mí, y es en las noches se sentaba en una mecedora a fumar, porque fue un fumador empedernido, a escuchar Mirador Sabatino por RCN o Caracol, a escuchar radio y a recortar periódicos, porque estuvo durante más de 30 o 40 años tal vez comprando el periódico todos los días, a veces compraba 2 periódicos, y entonces esa imagen de verlo fumando, escuchando radio y recortando asuntos del periódico o de los periódicos que le parecían importantes, y cómo los iba almacenando en una caja, en un baúl, que eran muy famosos hace 40 años, que eran, o 50, unos baúles que eran forrados con latas de Saltines Noel, y en los 1000 trasteos que hicimos, porque mi papá nunca quiso tener una vivienda, en los 1000 trasteos que hicimos, aprovechábamos para ir botando periódicos que se iban acumulando hasta el cansancio. Entonces, nunca nos dijo qué leer, pero siempre había libros y siempre lo veíamos leer. Entonces, como docente pienso que las 2 grandes estrategias de la motivación y la promoción de la lectura es que en una casa haya libros para los niños al alcance de la mano, y que los niños vean que sus padres lean, porque de nada, no tiene sentido tener los libros a cierta altura, no tiene sentido que un padre insista en que el hijo lea si él no lo hace. Entonces yo recalco mucho como ese asunto. No fue profesor con nosotros directamente como que quiero que hagas esto, no, simplemente ponía los recursos a la mano y lo que era aceptable hacerlo hacía, nunca con la idea de estarlo poniendo como ejemplo. Entonces quiero recalcar esas 2 cosas que me parecen muy importantes en la formación mía como docente. Por una parte, pues, la cultura general, uno aprende. De todo libro uno aprende alguna cosa. En segundo lugar, el entretenimiento. Si yo no leyera y si no hiciera crucigrama y tal cosa, ¿en qué ocuparía mi tiempo ya a estas alturas de la vida, cierto? Entonces, uno aprende mucho, se entretiene, y hay libros que verdaderamente uno no quisiera largar. En mi casa es muy importante el conocimiento. Entonces, él a nosotros lo más valioso que nos dijo es que cuando uno sabe, uno puede avanzar en la vida, ¿cierto? Ahorita que yo ya soy sin embargo, a pesar de que ya soy una persona profesional,
de que ya tengo un título, que tengo un trabajo. Él no me deja de aconsejar, o sea, él todo el tiempo me da consejos. Él me dice, Nine, trabaje ahora, que puede, que está joven, y después descansa. Entonces yo tengo ese amor por el trabajo. Él me dice, tenga sentido de pertenencia por el lugar donde está. Yo en cada trabajo que he tenido sentido de pertenencia. En cualquier cosa que yo he hecho he tenido ese amor, como esas ganas de trabajar y dar siempre lo mejor. Digamos que la disciplina también ha sido algo que yo he aprendido con el tiempo, y es que a mí no me gusta ser mediocre. Para mí la mediocridad no es permitida. Y eso me ha hecho volver un poquito perfeccionista con el tiempo, pero eso ha sido muy bueno para las cosas que yo he realizado en mi vida. Entonces siento que cada uno de los pasitos que yo he dado profesionalmente, personalmente, han sido gracias como a la enseñanza que él me ha dado. Él siempre me ha enseñado a dar siempre lo mejor de mí. Yo literalmente adoro a mi abuelo y sé que siempre que yo logre algo, él va a estar muy orgulloso. Entonces yo siempre quiero lograr cosas para que él cada vez se sienta más orgulloso de mí, y así es con cada uno de sus nietos. Ya los nietos, siempre que logramos algo, lo primero que hacemos es contarle a mi abuelo, para que él se sienta muy orgulloso de nosotros y de cada cosa que vamos consiguiendo. No tengo idea, pero sí creo que me he leído más de 1000 libros. Este año me he leído por ahí unos 15. Lo que pasa es que hay unos libritos de 40, 50 páginas, y hay libros de la Biblia, por ejemplo, que me leí yo, tiene 1728 páginas. Me he leído dos folléticos también que se llama La historia de los papas, de 918 páginas cada uno. ¿Cierto? Hay libros muy grandes y tal. Estos de Esteban Hervay son de 1600, 1800 páginas cada uno, 4 libros. Entonces hay unos libros grandes y otros muy pequeños. A mi abuelo no le gusta mucho hablar de los logros que él ha tenido profesionalmente hablando, ¿cierto? Ni de lo que él ha logrado conseguir, ni para el pueblo, ni lo que ha logrado hacer para la educación en Andes. Porque a él no le gusta que lo reconozcan por eso, a él le gusta que lo reconozcan simplemente por su experiencia. Pero mi abuelo tiene muchas historias y él ha hecho demasiado por este pueblo. Sin ser andino, él siente más al pueblo y siente más amor por el pueblo que la propia gente que ha nacido acá. O sea, mi abuelo es algareño, pero mi abuelo se siente un andino de corazón. Entonces, él ha hecho mucho por este pueblo. Yo siento mucho orgullo por mi abuelo. O sea, yo soy de las nietas que a capa y espada defiende a mi abuelo, porque para mí es la persona más inteligente que he conocido. O sea, es una persona que todos los días busca aprender algo nuevo. Él lee sobre cultura general, él lee sobre historias. Él siempre busca como encontrar en un libro, más allá de lo que el libro quiere decir, como el trasfondo que tiene ese libro. Sentarse a hablar con él de los libros que ha leído o de las historias que él conoce, la verdad es uno de los placeres más buenos que uno puede tener en la vida. A mí me encanta tomarme un tinto con mi abuelo y que me cuente el libro que está leyendo, o que me haga buscar en internet si de verdad existió ese personaje, si de verdad es real. Yo no tengo, pues a mí no me da pereza buscarlo, yo se lo busco y conversamos sobre los libros. Muchos de los autores que yo he leído, él me los ha recomendado. Para mí la lectura es algo muy importante porque desde muy chiquitica él me enseñó que leer nos vuelve cultos. Entonces, si yo quería ampliar mi léxico, si yo quería aprender algo nuevo, yo buscaba en los libros hacerlo. Entonces, en mi casa la lectura ha sido muy importante. También los logros académicos, o sea, para nosotros la educación es lo más importante. Entonces, a veces las herencias no deberían ser cosas materiales, sino heredar disciplina, heredar ese amor por la cultura, heredar como ese amor por el arte. Uno debería darle eso a los hijos o a los nietos o a la descendencia que venga, porque realmente dejarles cosas materiales se va borrando con el tiempo, pero dejarle una enseñanza creo que es más importante. Y mi abuelo tiene eso, o sea, él los dejó a cada uno, a sus hijos, a sus nietos, y ahora con los bisnietos que tiene, él está haciendo eso, nos está dando el amor por la lectura, el amor por la cultura, el siempre darle algo a la comunidad, y eso ha hecho él. Gracias a él, por ejemplo, está la Universidad de Antioquia en Andes, gracias a él hay muchas escuelas en las zonas rurales, gracias a él Juan de Dios Uribe tuvo muchas cosas en su momento de gloria.
cuando el Juan de Dios era un colegio supremamente bueno, súper reconocido. A él no le importaba tenerse que levantar e irse para Medellín a pararse en la gobernación de Antioquia afuera para pedir un bus, porque sus estudiantes no tenían cómo ir hacia la granja. A él no le importaba hacer eso, él lo hacía con mucho amor. No, pues sinceramente a mí me tocó una época muy buena, porque cuando yo llegué aquí a Andes el liceo era muy pequeño, éramos 12 profesores y eran 150 alumnos, había un bachillerato clásico y tal cosa, había internado, a mí me tocó ser profesor del internado. Aquí venía gente de Urabá, de la costa, de Boyacá, de casi todas partes del país, porque había internado, y como era, eso se llamaba liceo regional, porque casi todos los pueblos no tenían bachillerato completo, y entonces aquí como había el bachillerato completo. Hay cosas en la vida que verdaderamente lo marcan a uno. Cuando yo estudiaba en el San José del Citará, en el grado 10, el que había rector allá era un señor don Mario Uribe Ruiz, hijo de don Mateo, el famoso el chorrito Mateo de aquí que conocemos en Andes. Era un hijo de doña Inés Ruiz, era el rector. Y entonces, como yo estaba interno, entonces por la noche, y yo me ponía a arreglar las matas ahí, el jardín y todas las cosas. Yo, como dice, yo sí he trabajado, no me ha gustado quedarme quieto. Y entonces me dijo, una noche me dijo don Mario, me dijo, Darío está bueno como para un maestrico de una escuelita rural por ahí. Yo nunca había pensado en la vida en ser profesor, admiraba a los profesores, tenía un respeto y tal. Y ¿por qué no? Qué bueno es ser maestro. Y cuando terminé el bachillerato, entonces yo me presenté a un concurso, porque cuando se nombran los profesores por concurso, yo me presenté como aspirante a profesor de inglés, y eran muchos los aspirantes. A mí me gustaba mucho la literatura, el español y tal cosa, pero yo dije, no, pues eso lo sabe todo el mundo y tal cosa, entonces es muy difícil conseguir una plaza porque hay que haber mucha competencia. Y entonces me presenté a inglés, que yo era bueno para los idiomas. En los últimos años de bachillerato yo no tenía que presentar exámenes finales de esos idiomas, de latín, de francés, inglés, español, porque yo sacaba 5 en todo, ¿cierto? Y entonces me presenté a inglés y saqué el segundo puesto. Lo perdí por una frase, perdí el primer puesto, porque decía, una de las preguntas era cómo se dice buenos días. Y entonces yo puse good days y no caí en cuenta que era good morning, pues, el saludo, no explicaba que era el saludo good morning, ¿cierto? Entonces me fue bien. Y entonces llegué acá, pero ya había, cuando yo llegué aquí como profesor de español el viernes 22 de febrero del 63, entonces me dice el rector, don Enrique Montoya, que ya había un profesor de inglés hacía una semana, y que lo que necesitaban era un profesor de español, y le dije, ¡Ave María! Eso es lo que me gusta a mí. Me dijo, ¿serio? Y le dije, claro. Y me dijo, pero es en los grados superiores. Y le dije, listo. Y me dijo don Parmenio, hombre, hay unos muchachos aquí que leen mucho, y dijo, pues van a tener que leer más que yo, porque eso es la vida mía, leer. Y entonces ya me pegué de profesor de español. Hablar de don Darío Toro Ochoa es hablar en palabras mayores. Es hablar de una institución viviente, don Darío Toro, el hombre que forjó la educación de gran cantidad de andinos desde su llegada al municipio de Andes como docente en el área de español y su trabajo como rector aquí en el municipio de Andes. Yo recuerdo cuando don Darío Toro era el único rector que tenía el municipio de Andes. Hoy
10 rectores se pasean por los diferentes corregimientos y la parte urbana del municipio de Andes, pero don Darío, él solo, manejaba todo el municipio. Y hay una cosa muy importante, y es que don Darío nos enseñó a nosotros a ser rectores. De la mano de don Darío Toro y de los profesores del Juan de Dios Uribe, es que han salido los últimos rectores del municipio de Andes. El caso de Nelson Arango, el caso de Héctor Correa, el caso mío en particular, el caso de Gonzalo Agudelo, todo el trabajo que hizo Nolasco Gómez aquí en el municipio de Andes, que fue el brazo derecho de don Darío Toro en el Juan de Dios Uribe. Es decir, se agotarían los nombres de las personas que hemos salido del Juan de Dios Uribe de la mano de don Darío Toro para fortalecer los proyectos y procesos educativos del municipio de Andes. Don Darío Toro, un hombre al cual el municipio de Andes le debe mucho por su entereza, por su dedicación, por la formación y sobre todo por lo que nos enseñó a nosotros para seguir ese legado de él como administrador. Mis respetos y un reconocimiento eterno para don Darío Toro en ese trabajo dentro de nuestra localidad. Bueno, a ver, la relación con el padre y con la madre a veces pues, puede ser un poquito conflictiva, no solamente me puede pasar a mí, sino a todos los seres humanos, y ese asunto que puede ser un poquito complejo a la hora de evaluar pues, si el papá de uno, la mamá de uno fueron buenos o no, ese asuntico me lo resolvió un humorista mexicano llamado Franco Escamilla, de una manera muy bonita, y quiero pues como terminar esta conversación compartiendo eso, que me permitió a mí cancelar ese asunto de que a veces uno es muy crítico con la familia, ¿cierto? No solamente con el padre, con la madre, sino en términos generales con todos los miembros de la familia, y a su vez ellos pues tienen todo el derecho de hacerlo con uno. El asunto no es por qué no hiciste esto, por qué no hiciste aquello, sino hacerse la pregunta elemental y sencilla, y es ¿qué clase de padre tuvo mi papá? Y evaluar si mi papá con relación a su padre fue mejor. Y si siento que mi abuelo fue superado por mi padre, pues ya todo está cancelado y no hay nada que decir. Entonces pienso que cuando uno analiza qué padre tuvo su padre, y si él en alguna medida superó esa función, pienso que ganó el año, que la tarea está hecha. Entonces, solamente una gratitud infinita por todo lo que nos ha aportado como familia, y esperar pues que con la salud que tiene ahora, pues siga viviendo y nos acompañe durante muchísimos años más. Abuelo, yo siempre he querido como decirle tantas cosas, yo soy muy sequita, igual que usted, o sea, nosotros hemos sido siempre como muy secos, pero siempre hemos demostrado el amor y el cariño de una manera diferente, o sea, desde un detalle, desde pensar qué le gusta a la otra persona y dárselo, para nosotros eso es como un lenguaje del amor, ¿cierto? Yo a mi abuelo lo amo. Es la persona más importante del mundo para mí, es el amor de mi vida, y pues le quisiera decir que muchas gracias, que gracias por siempre ser ese apoyo, por siempre ser ese ejemplo, por ser siempre como el pilar para todos nosotros y por ser como lo que une la familia. O sea, usted es el pegamento que nos tiene a todos unidos, que nos tiene a todos juntos, y a pesar de que la abuela ya no está, seguimos ahí, seguimos en la lucha. Y muchas gracias de verdad por todo el cariño que nos ha dado, por los aprendizajes, por los regaños cuando los ha tenido, y también por enseñarnos que en la vida a uno no le regalan nada, uno lucha por ese algo, y cuando uno tiene una meta, tiene que ir por esa meta. Entonces muchas gracias de verdad, porque hoy soy quien soy gracias a usted, abuelo. No, pues para todo el mundo, que el estudio es lo más importante de la vida, la mejor herencia que cualquier padre de familia le puede dejar a un hijo es el estudio. Ese no se lo puede robar nadie. Estudiar todos los días, actualizarse. Hay un hombre que admiro yo mucho de los intelectuales actuales de Colombia, se llama Juan Luis Mejía. Fue rector de AFID hasta hace por ahí unos 4, 5, 6 años, así. Y en una entrevista decía que la universidad forma profesionales para unos 5 años, porque a la vuelta de 5 o 6 años ya
con el avance de la ciencia, la tecnología, la profesión queda ya obsoleta, ya se quedan atrás, entonces tiene que estarse actualizando. Entonces es estudiar y leer hasta el último día.